Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente aquí con ustedes. Vamos a hablar del tercer mandamiento en la palabra de Dios. Es importante conocer los mandamientos porque así podemos evitar caer en pecado, podemos evitar ser manipulados por Satanás, podemos evitar ser contaminados cuando empezamos a violar la ley de Dios, ¿verdad? Porque recuerden que los mandamientos, pues obviamente como su nombre lo dice, es un mandato del Señor y debemos acatarlos para vivir en santidad. Vámonos al tercer mandamiento rápidamente, hermanos, y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice lo siguiente: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay que tener en cuenta que es muy peligroso cuando nosotros simplemente mencionamos el nombre de Dios, pero lo hacemos sin intención de adorar o de brindarle ese respeto que Él merece. Muchas veces las personas blasfeman el nombre de Dios porque lo utilizan para cosas rutinarias o lo utilizan para cosas que ni siquiera son del agrado del Señor. Un poquito difícil de entender, hermanos, pero fíjense, hay que tener cuidado de mencionar el nombre de Dios a lo menso, por así decirlo, a lo tonto. No podemos mencionar el nombre de Dios como cualquier otra cosa, ¿me entienden? Como una palabra cualquiera. No deben hacer eso porque a Dios no le agrada y porque ese es el mandato que Dios le estipuló a Moisés. En la televisión, hermanos, muchos personajes de series tienen sus frases que le caracterizan y que nada más escucharlas rápidamente, hermanos, las asociamos a ellos sin problema. Igualmente en la vida real hay ciertas expresiones o dejes que repetimos y que se hacen características nuestras y que sin darnos ni siquiera cuenta las repetimos y decimos sin ser conscientes. En un país, vamos a decirlo así, denominado católico, hermano, es habitual que muchas de estas frases contengan la palabra Dios. Eso siempre lo vemos, hermanos, lo vemos bastante en este ambiente incrédulo o en este ambiente de distintas creencias. A lo mejor dicen algunas frases, pero nombran a Dios. Les voy a poner un ejemplo, vamos a decirlo así, cuando las personas hacen una expresión, digamos, para decir que una mujer está bonita, dicen: oh Dios mío, qué mujer tan hermosa. Oh Dios mío, esa mujer se viste genial. Oh Dios mío, qué cuerpo de esa mujer. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes entiendan es eso. No pueden mencionar el nombre de Dios en vano. Porque analizando estas frases, ¿por qué decir el oh Dios mío? ¿Por qué no decir simplemente vaya, esa mujer viste bien? Fíjense la diferencia. Mas en cambio, la tradición actual o los seres humanos hoy en día asocian el nombre de Dios en vano y lo ponen en sus frases como algo normal. Ahí están violando el tercer mandamiento de Dios, ¿sí me explico? Es triste, hermanos, es triste porque ahí están blasfemando con el nombre de Dios. Ni siquiera lo están utilizando para algo bueno, sino simplemente como una frase cualquiera. El nombre de Dios no es un nombre más, quiero que lo entiendan. Es el nombre del Creador. Por eso Dios, hermanos, le dio este mandamiento a Moisés: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Fíjense, todas estas personas en el mundo que toman el nombre de Dios a lo menso, o a lo tonto, a lo bestia, están equivocados,
y no son inocentes, no son salvos, no van a ir al cielo. Quiero que lo entiendan, hermanos. Difícilmente, si una persona viola los mandamientos, difícilmente va a entrar al cielo. Y al pensar esto rápidamente, hermanos, podemos asegurar que esto no aplica a nosotros. No se nos ocurriría nombrar a Dios en vano, pero ¿es esto cierto, hermanos? Creo que podemos estar seguros como hijos de Dios que no vamos a blasfemar, pero hay expresiones que sí podemos tener y que deberíamos eliminar de nuestras memorias, hermanos. Como le mencionaba, estas expresiones que a veces hacemos. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, un poquito brusco, pero es la realidad y es lo que vemos hoy en día. En esas películas de pornografía, hermanos, a veces las mujeres o los hombres hacen esa expresión al decir, oh Dios mío. Qué triste, ¿verdad? Porque ahí ya están blasfemando. En la pornografía se ve el adulterio y la fornicación, que son pecados que a Dios no les agrada para nada y que son condenados al infierno. Pues imaginen, ahí también están violando el tercer mandamiento de la palabra de Dios al blasfemar y al decir el nombre de Dios en vano. Ni siquiera tienen que mencionarlo porque están pecando y lo mencionan. Que es triste. Perdonen que les ponga ese ejemplo, mis amados hermanos, pero quiero que comprendan bien que este tercer mandamiento es a lo que se refiere. Hay que evitar decir el nombre de Dios en vano, mis amados hermanos. Pero fíjense que no solo eso, las iglesias es uno de los lugares donde más se toma el nombre de Dios en vano. Profecías que dicen reproducir palabras de Dios, pero en realidad no hacen más que tomar su nombre en vano, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Expresiones como, te declaro sano en el nombre de Jesús, como si supiésemos cuál es el deseo de Dios, y lo hacen en muchas iglesias, amados hermanos. No solo es una osadía e irresponsabilidad, también es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. Hay profetas falsos en las iglesias y toman el nombre de Dios en vano. Cuando se predica sobre nuestras ideas apoyadas en la Biblia, en lugar de predicar lo que la Biblia dice y que eso forme nuestras ideas, también nos lleva a tomar el nombre de Dios en vano. Qué triste, hermanos, porque tal vez inconscientemente, pero hay muchas personas o muchos hermanos cristianos que caen en este pecado, que violan este mandamiento al tomar el nombre de Dios en vano. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a no caer en esto. Y no olvidemos que su nombre es más grande que cualquier otro. Su nombre es el nombre. Es el Creador, es el Señor de señores. Es el Padre Celestial, el que te creó a ti. No tomes su nombre en vano, ni para cualquier cosa. Es un nombre que hay que respetar. El tercer mandamiento, hermanos, y grábenselo, se refiere a la forma de adoración, que sea con toda reverencia y seriedad posible. Todos los falsos juramentos están prohibidos. Aquellos católicos creyentes que van a la iglesia jurando que van a dejar de tomar un año, hijos del diablo. ¿Y saben por qué les digo así, hermanos? Porque van y juran en vano. No deben jurar en vano. La palabra de Dios condena a la gente que jura en vano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si usted va a la iglesia y jura que va a dejar de tomar por un año, usted está pecando, usted está condenado al fuego eterno. Así jure por 3 años y lo vuelva a hacer, usted está condenado. Deje de hacer eso, amado hermano. Todos los falsos juramentos están prohibidos. Toda la luz apelando a Dios, todo lo profano maldiciendo, es una violencia horrenda de este comando. No importa si la palabra de Dios o de las cosas sagradas, todas las cosas, tales como romper este mandamiento, y no hay ganancia, hermanos. No hay honor o placer en ellos. El Señor no dará por inocente
Jehová no la dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Abusados con esto, hermanos. Mucha gente cae violando el tercer mandamiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con las frases que utilizamos en la vida cotidiana, en la vida con nuestros familiares. Aplíquenlo. Mucho cuidado. Porque a veces solemos nombrar a Dios, solemos decir a Dios, el nombre de Dios. Hermanos, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque para ustedes es normal mencionar a Dios en algunas palabras, pero a Dios no le agrada. Recuerden, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. De Dios no se pueden esconder. Dios sabe lo que tú estás sintiendo y lo que tú sientes de corazón y lo que tú piensas. Él lo sabe todo. Si tú vas a jurar un año para dejar de alcoholizarte, Dios te está observando y Dios sabe que estás jurando en vano. Y Dios sabe que estás utilizando su nombre en vano. Y Dios sabe lo que te espera a ti, condenado al fuego eterno. Mucho cuidado. Si queremos ser salvos hay que vivir en santidad. Y en la santidad no entra que hay que violar este mandamiento. Hay que seguirlo, hay que acatarlo. No hay que romper los mandamientos de la ley de Dios. No hay que tomar el nombre de Jehová en vano. Vamos a darle el respeto que se merece a nuestra majestad que está en los cielos. Vamos a darle el respeto que se merece al Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra. Jehová no va a dar por inocente al que tomare su nombre en mano. Quiero que esto lo comprendan. Jehová, Dios, no va a dar por inocente aquel que tome el nombre de Dios en vano. Aquel que tome su nombre en vano, no lo va a dar por inocente. Que Dios los bendiga.